¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este su canal de contabilidad y finanzas. En esta ocasión vamos a continuar con el tema anterior en el cual estuvimos revisando los estados financieros. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de los principios que gobiernan para la elaboración de los estados financieros. En primer lugar vamos a definir qué es lo que vamos a entender, en este caso por la palabra principio. Y la Real Academia de la Lengua Española nos proporciona la definición de principio diciendo que un principio es una norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. En ese sentido, cuando hablamos de principios para la elaboración de estados financieros, estamos hablando de normas que se deben de tomar en consideración al momento de confeccionar estados financieros. En tal sentido, uno de los principios es el de presentación razonable, como lo veíamos en el video anterior. El principio de presentación razonable nos requiere que hagamos una representación fiel de los efectos de las transacciones y de otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos que las normas señalan. Es decir que cuando nosotros vamos a presentar estados financieros debemos de tomar en consideración los criterios tanto de medición como de reconocimiento de los diferentes elementos de los estados financieros señalados por las normas internacionales de información financiera. Esto significa de que nosotros debemos de registrar las transacciones de conformidad con la naturaleza de las transacciones y no darles una figura diferente a la que en realidad ocurre, a la transacción que en realidad ocurre. Esto es lo que conlleva el principio de presentación razonable. Como decíamos, la representación fiel de las transacciones que ocurrieron y sus efectos en los elementos de los estados financieros. También está el principio de cumplimiento con las NIF para las pymes. En este principio se señala de que una entidad cuyos estados financieros cumplen las NIF para las pymes debe de efectuar dentro de las notas explicativas de los estados financieros una declaración explícita y sin reservas de dicho cumplimiento en los estados financieros. Si los estados financieros no cumplen con las NIF para las pymes, entonces se requiere que no divulguen que se está cumpliendo con las NIF para las pymes. Ahora bien, es importante entender el contenido de las NIF para las pymes para poder definir si se está cumpliendo o no, teniendo en cuenta que las normas también señalan que los usuarios de las NIF para las pymes pueden apartarse en ciertas ocasiones de lo establecido por las normas en función de el costo y beneficio que puede traer para la entidad la aplicación de la norma o el no aplicarla. En tal sentido es importante considerar que apartarse bajo las condiciones establecidas por la norma implica que se está cumpliendo con la norma. Espero que se comprenda la información. Hipótesis de negocio en marcha es otro principio que se señala dentro de las normas y este implica que cuando se presentan los estados financieros, la gerencia de una entidad, la administración de la entidad que utiliza las NIF, debe evaluar la capacidad que tiene la entidad para continuar su funcionamiento. Una entidad es un negocio en marcha, esa es una suposición, es una hipótesis que se hace, de que toda entidad nace con el propósito de existir de manera indefinida. Y si la gerencia o la administración de la entidad no tiene la intención de liquidarla o de que cesar en sus operaciones, entonces se supone que existe de manera indefinida y que la hipótesis de negocio en marcha, que el principio de negocio en marcha, existe. Cuando existe riesgos a el principio de negocio en marcha, esto debe divulgarse dentro de las notas. De igual manera, cuando se tiene el propósito de liquidar la entidad. Porque como decíamos, de no tener esa aclaración,
dentro de las notas a los estados financieros, se presume que la entidad pretende continuar de manera indefinida sus operaciones. Frecuencia de la información es otro principio que se debe de considerar, y este tiene que ver con los periodos para los que se debe de presentar los estados financieros. La norma señala que una entidad va a presentar un juego completo de estados financieros que incluya información comparativa por lo menos una vez al año. Esto significa de que usted puede preparar para efectos de análisis y para tener información oportuna para la toma de decisiones sus estados financieros con la periodicidad que usted desee. Sin embargo, esto debe de ser al menos de un año. Usted puede prepararla mensual, bimensual, trimestral, cada 6 meses o conforme usted la necesite para tomar decisiones. Recuerde que el objetivo de la información financiera es proporcionar información para la toma de decisiones. Algunos de los elementos que se debe de considerar es que cuando estamos preparando esa información comparativa de al menos una vez al año, usted debe de incluir un juego completo de estados financieros básicos. Y mencionábamos en el video anterior de que los estados financieros básicos son el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y las notas explicativas a los estados financieros, haciendo énfasis como siempre en el hecho de que las notas explicativas no son un estado financiero, sino que solamente son aclaraciones adicionales a el contenido de los estados financieros propiamente. Uniformidad en la presentación. Este principio tiene que ver con que una entidad debe mantener la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro. Es decir, la información financiera cuando se prepara, usted realiza, decíamos, en contabilidad, clasificación, registro y resumen de la información financiera de una empresa. Esa clasificación usted la elabora tomando en consideración el sistema contable de la empresa. Cuando hablamos de sistema contable nos referimos a descripción del sistema contable, catálogo de cuentas, manual de aplicaciones y la política de actualización del sistema contable. Este sistema contable debe de mantenerse en el tiempo a no ser que ocurran las condiciones señaladas en la política de actualización del sistema contable que obliguen a que se cambie. De manera que la información que usted incluye dentro de los estados financieros sea siempre uniforme. Es decir, que las cuentas que va a presentar normalmente dentro de los estados financieros se van a mantener en el tiempo mientras usted esté utilizando el mismo sistema contable. En caso de que por alguna razón de las que se indican en la política de actualización del sistema contable, usted debe de hacerle cambios a este, es importante también reflejar dentro de las notas, revelar dentro de las notas explicativas los efectos que ese cambio tiene dentro del principio de la uniformidad de la información. Esto con el fin de tener presente también qué efectos genera ese cambio en el tema de la comparabilidad de la información financiera. No olvides que si te gusta el video, por favor darle like, compartirlo también con aquellas personas que tú consideres que le puede ser de utilidad y también suscribirte haciendo de una vez clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos. Recuerda que la información a medida que la compartimos se expande. Y mientras más la compartimos, más personas conocen y pueden tener mejores competencias en su haber para poder ser más competitivos en el mercado laboral y en el mercado empresarial. Entonces decíamos que la información debe de ser comparativa y se señala en la norma que a menos que la norma lo permita o requiera, las entidades deben de revelar información comparativa respecto del periodo comparable anterior para todos los importes presentados en los estados financieros del periodo corriente. ¿Qué significa esto? Que usted debe de presentar en sus estados financieros, en una columna, los conceptos, es decir, los elementos de los estados financieros, los rubros y las cuentas de mayor. En el siguiente debe de presentar en la siguiente columna
la información relacionada con las cifras del estado financiero del año corriente, del año que usted está preparando los estados financieros. E inmediatamente después, a la derecha, en otra columna, debe de reflejar las cifras del periodo inmediato anterior. Como dice acá, debe de reflejar la información de forma comparativa respecto del periodo comparable anterior con los estados financieros del periodo corriente. Entonces tenemos en una columna el concepto, en la siguiente columna las cifras del año que estamos elaborando el estado financiero y en la siguiente las cifras del periodo anterior. Materialidad y agrupación de datos. Nos señala esta norma también que una entidad debe presentar por separado cada clase significativa de partidas similares. Recordemos que en algunos sitios a lo que la norma le llama partidas lo conocemos con el nombre de cuentas contables. Entonces también agrega que una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no tengan importancia relativa. Es decir, que aquellas cifras que no tienen importancia relativa, usted las puede agrupar dentro de otras partidas o de otras cuentas que tengan una naturaleza en la cual puedan caber esas cuentas que no tienen importancia relativa. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de importancia relativa? Cuando hablamos de importancia relativa, estamos hablando también de materialidad. En contabilidad, materialidad e importancia relativa son términos que significan lo mismo, significan exactamente lo mismo. En términos prácticos, importancia relativa, y quiero aclarar que este es nada más un ejemplo, no significa de que los porcentajes que aquí le planteo para usted deben de ser de importancia relativa o no. Es nada más un ejemplo para ilustrarle a qué nos referimos cuando hablamos de importancia relativa. Y esto tiene que ver un poco con qué tanto impacto puede generar el que una cifra sea de importancia relativa dentro de unos estados financieros versus el impacto que puede generar una cifra que no tenga importancia relativa dentro de los estados financieros. Entonces yo le planteo por acá como ejemplo que si en el activo usted tiene una transacción por $500, pero este activo es de $2 millones, la transacción de $500 al dividirla entre el total del activo representa un 0.025%. Para muchos esto puede ser algo inmaterial, al considerar que si una cifra de $500 está mal expresada dentro de una cuenta que no es la correcta o está reflejada de manera inapropiada en sitios que no le corresponde, no es algo representativo dentro de $2 millones. Por tanto, se considera inmaterial. Recordando que, como decíamos al inicio, las cifras deben de ser presentadas de forma razonable. Entonces, que un 0.025% pudiera estar presentado de manera inapropiada por errores, eso no le quita razonabilidad a los estados financieros. Luego, si nosotros tenemos un activo que es de $2.000 y hay una transacción de $500, en este caso la transacción representa un 25% de lo que usted tiene dentro del activo. En este caso, a opinión de muchos, esto representaría algo que es material. Significa una cuarta parte del total del activo que usted tiene. ¿Qué implica? Que si nosotros, por ejemplo, estamos reflejando de manera inapropiada estos $500 en el segundo escenario, usted está reflejando de manera inapropiada un 25% del total del activo. Entonces eso es material, eso tiene importancia relativa y por tanto contribuye a que las cifras no estén siendo presentadas de forma razonable. Recordemos, como le decía, que las cifras deben de ser presentadas de forma razonable. Un aspecto importante adicionalmente es que los estados financieros deben de ser identificados plenamente. Esto lo que nos dice es que una entidad identificará claramente cada uno de los estados financieros y de las notas y los distinguirá de otra información que esté contenida en el mismo documento. Esto es con el propósito de saber cuál
o qué comprende cada uno de los estados financieros. De esta forma, usted debe de identificar claramente cuál es el estado de situación financiera, cuál es el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Recordemos que la norma también nos menciona qué es lo que cada estado financiero debe de incluir en su encabezado. Finalmente dejamos para ustedes la bibliografía para que ustedes puedan consultar el material del que nosotros hemos extraído la información para este video. Esperamos como siempre que les sea de utilidad y que pasen un excelente día.